la música fácil se diferencia de la difícil, por decir, la buena música, la música compleja, la música rica se diferencia de la pobre, que maneja mayor número de recursos. Mayor número de recursos. Las canciones menos prometedoras son aquellas que, habiendo escuchado 5 segundos, uno ya la conoce toda. Porque empiezan a repetir el dibujo y se repiten las cadencias armónicas. Hay incluso una música que está escrita así a propósito, porque persigue un efecto hipnótico. Hay todo un arte de la hipnosis relacionado con la música pop, relacionado con la música disco, con el baile y con las luces, con el efecto hipnótico que se desea producir sobre las muchedumbres, que necesariamente debe volver sobre su dibujo una vez cada 10 segundos. Cuando usted quiere hipnotizar a alguien, debe repetir movimientos. Bueno, sería que usted tratara de hipnotizar a alguien haciendo siempre movimientos diferentes. La persona jamás se hipnotizaría. Pero, en general, esta música, amén de aquella que expresamente persigue un propósito hipnótico, lo cual después de todo no es un propósito musical ni artístico, digo, es pobre de recursos, como que cada 4 o 5 segundos vuelve a aparecer el mismo. La música seria, la música elaborada, es una música más rica, en donde no necesariamente es un catálogo, un muestrario de lo que el músico aprendió en el conservatorio, pero que bueno, nos presenta una serie de agrados o de propuestas a nuestro agrado, variada, a veces sorpresiva, a veces caprichosa, pero más rica. La trampa quizás, Alejandro, sea el intento de disfrazar una cosa con el deliberado disfraz de lo que no lo es. Esto es, nuestros amigos los monjes en Oriente suelen trabajar con melodías que constan de 2 notas, por ejemplo, puesto que el objeto es lograr un cierto estado de concentración. Si la música disco y la industria cultural de los países dominantes que tratan de vender esto y hacerlo circular por el mundo dijesen que su objetivo es alcanzar el estadio de un cierto Satori y seguir por el camino del Tao, quizás esto tendría otro sentido. El asunto es disfrazar esto de un producto cultural. Claro, una cosa es la técnica del mantra o de la hipnosis, y otra cosa es el músico estúpido que no sabe más de 2 acordes. Dicho lo cual, pasamos al tema de hoy, que es Shakespeare. Este hombre, William Shakespeare, había nacido el 23 de abril del 1564 en Stratford, on Avon. Hijo de un señor, John Shakespeare, se escribió un poco distinto, de una señora Mary Arden. Hay que esperar 18 años para saber algo más. Y en 1562 se descubre un nuevo vestigio de su existencia, cual es su licencia de casorio. Se casa con una joven, o no tan joven, Anne Hathaway, que estaba encinta, por cierto, y que era 8 años mayor que él. Tuvo 2 mellizos. Uno, curiosamente, se llama Hamlet. No Hamlet, Hamlet. Murió chico. Pero bueno, no vamos a aburrir con cosas que se saben de él, que son todas aburridas. Todas. Dígase que entre lo bastante que se sabe, no es que se sepa poco, se sabe mucho, pero son todas cosas que no dicen casi nada. Es la vida muy vulgar de un hombre que a veces litigaba, andaba en pequeños chanchullos, compraba, vendía, pedía préstamos, obtenía pequeños honores. Vamos, entre ese hombre pequeño, del cual se tienen noticias o se tiene documentación, y su obra, sería poco decir que hay un abismo. Otra cosa, otro dato, antes de empezar con el verdadero relato de hoy. Pues en esa época, estamos hablando del siglo XVI, la idea de autoría de una obra, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, no era como esta idea quisquillosa que se tiene ahora. Había incluso, en lo que se refiere al teatro, una considerable indiferencia por la autoría, a punto tal que, representada una obra, primero se consideraba a los actores,
quizá al empresario, y en último término, y a veces ni siquiera constaba en los registros, al autor. La indiferencia iba también hasta el no tener en cuenta los plagios, que eran muy frecuentes. Por los siglos anteriores, ustedes recordarán cuentos que aparecen en Geoffrey Chaucer, en Boccaccio, en Petrarca, etcétera, etcétera, sin que a nadie se le mueva un pelo. Se consideraba bastante lícito apelar a relatos de algún otro, y cuando digo de algún otro digo mal, porque los relatos estaban en el ambiente y les pertenecían a todos, para engrosar la obra propia. Muchas veces no se firmaba, muchas de las obras de Shakespeare no han aparecido con su nombre. En 1623, después de su muerte, bastante después de su muerte, se publica con la supervisión de 2 actores del Teatro El Globo, que era donde laburaba el Teatro Este, el célebre folio que agrupa, excepto Pericles, toda la obra de Shakespeare. Está dedicado a los condes de Pembroke y de Montgomery. Trae el famoso grabado con la carita del peladito ese que creemos que es Shakespeare. Contenía también algunos homenajes de compañeros de él, personas que lo habían conocido, entre ellos el de Ben Jonson. Hablemos un cachito de Ben Jonson. A él se le deben algunas famosas definiciones sobre Shakespeare, sus pocos latines y menos griego. Bueno, son de ese comentario de Jonson. El Cisne de Avon también es de Jonson. Aquella historia según la cual algunos compañeros de Shakespeare comentaban que jamás, habiendo escrito algo, tachaba. Dice, nunca se le ha visto tachar una línea. A lo que Jonson dijo, ojalá hubiera tachado 1000. No sé si en ese comentario o quizá más adelante, Jonson dice que él no quiso disminuir la gloria de Shakespeare, sino que estaba indignado porque los actores ponían el acento justamente no en una gran virtud, sino quizá en un defecto, cual era el de no tachar jamás una línea. Habla Jonson y señala algunos errores de la obra de Shakespeare, algunos que rozan el ridículo. Cita esta línea, debe ser en Antonio y Cleopatra. Alguien le dice a César, eres injusto conmigo. César contesta, César no ha sido jamás injusto, sin justa causa. Quizás ha sido un chiste, no muy bueno, Shakespeare. Todos los colaboradores de este infolio están de acuerdo en un punto. Las 36 obras que allí se presentan son de la autoría de este actor poeta. ¿Para qué pasaría si no fuera así? Si estas personas mintieran o fueran ellas mismas víctimas de una intriga. Vamos, si en realidad Shakespeare no hubiera sido autor de esas obras. Y bueno, hay un bando al que podríamos llamar, que se llama por ahí el de los anti-estrafordianos, que arguyen que un hombre tan vulgar como el que aparece en las noticias que de él tenemos no podía exhibir los conocimientos de toda índole que han aparecido en la obra de Shakespeare. ¿Cómo pudo disponer sin estudio del vocabulario más hermoso y variado de todos los tiempos? ¿Cómo pudo hablar, por ejemplo, de Venecia o de Navarra sin haber estado jamás allí? O redactar en francés sin conocerlo, Enrique V, ¿no? Entonces dice, Shakespeare fue una máscara, un testaferro, tras el cual, por razones que varían, según el candidato, se habría ocultado, bueno, ¿quién? Y el candidato tiene que ser un tipo nacido entre 1560, que hubiera vivido entre 1560 y 1615 más o menos. Tuvo que haber sido un letrado de mucha alcurnia, conocedor de Ovidio y de Plutarco, conocedor del francés, del italiano, lector en el original de Boccaccio, de Montaigne, de Rabelais. Tuvo que haber sabido cosas sobre la guerra de Troya, como las que aparecen en Troilo y Criseida, historia romana, como la que aparece en Julio César, o estrategia, como aparece en Enrique V, o derecho, como aparece en el Mercader de Venecia, que hemos citado aquí, o
o patologías mentales como en El Rey Lear o en Macbeth, sin ir más lejos, o navegación como en La Tempestad. Hay una docena de personajes que encuadran en esa descripción. Lord Southampton, nuestro amigo Sir Walter Raleigh, aquel que fue en busca del dorado a América, aquel que trajo el tabaco de aquella región llamada Virginia, justamente en homenaje a la reina Isabel. A su novia. Sí, aquel que fue novio de Isabel, aquel que, según cuentan, al encontrarse la reina frente a un charco, le puso el manto para que la reina pasara sobre él, diciéndole: pisa morena, pisa con garbo, agrego yo. La reina Isabel detestaba el tabaco, por otra parte. Otros dicen que el Dr. Johnson, Christopher Marlowe, el conde de Rutland, Francis Bacon, el hermano de Francis Bacon, Anthony, etc. Esto empieza a tomar mucho cuerpo en 1848, cuando aparece un libro muy extraño, ahora muy difícil de conseguir, pero algunos años más tarde, 8 años más tarde, la señorita Delia Bacon, descendiente justamente de Roger Bacon, se hace célebre con un artículo que publica en donde dice que su antepasado, Roger Bacon, era Francis Bacon, digo, era el autor de las obras de Shakespeare. Su argumentación era bastante floja, más intimidatoria que otra cosa. Bueno, muere en un manicomio Delia Bacon. Es más una intuición que una tesis. Pero esto prende, y muchas personas se hacen aficionadas a esto de descubrir que Shakespeare no era Shakespeare. En 1883, una señora, la señora de Henry Potts, hace un trabajo acerca de Bacon, no sé sobre qué obra, probablemente del Novum Organum, una de esas cosas que escribió él, donde encuentra 4.400 analogías entre las notas del filósofo y la obra de Shakespeare. Aparecen tipos que adhieren a esta teoría: el señor Ignatius Donnelly, que no es otro que el teórico de la Atlántida, creyó encontrar mensajes secretos en las obras de Shakespeare, en donde se descubrió una comunicación entre él y Bacon, una especie de acuerdo secreto. Incluso el crítico llamado Parker Woodward consideró que Bacon era autor no solo de las obras de Shakespeare, sino también de Lyly, la de Greene, que fue un poeta que le tenía mucha bronca a Shakespeare, la de Peele, la del propio Marlowe y la de Johnson. Y alguno agregó que a Montaigne también. Poco trabajo realmente el del pobre Bacon. Y según parece, Bacon tuvo que recurrir a este subterfugio, a hacerse pasar por Shakespeare, por razones políticas, por ser el teatro incompatible con la dignidad de la carrera de administración en la que él estaba. Pero hay otros candidatos. Ahí lo tiene usted a William Stanley, el sexto conde de Derby, pretendiente al trono, del cual se sabe que tenía una gran pasión por el teatro. Siendo pretendiente al trono, las razones de su ocultamiento me parecen muy claras, ¿no? El teatro es una cosa muy mal considerada. Entonces Borges dice que los autores de teatro eran vistos más o menos como vemos nosotros ahora a los autores de teleteatros. Y también a los de teatro. De hecho, en esa época no se podía enterrar a los actores en sagrado, digamos, en los lugares consagrados para eso, ¿no? Y bien, el señor Abel Lefranc adhiere a esta teoría de ser William Stanley, el conde de Derby, el verdadero Shakespeare, diciendo que la vida de este hombre tiene que ver con la sucesión de obras escritas por Shakespeare. Y así parece que fue a Venecia justo cuando este escribía El Mercader, a Navarra cuando este escribía Los Trabajos de no sé cuánto. Supuestamente es una biografía de nuestro amigo, el buen rey Enrique de Navarra, donde aparece, le llama Fernando, no le llama Enrique. Pero aparece también Margarita de Valois, en fin. Y así. Bueno, tiene un defecto como candidato William Stanley, que murió demasiado tarde. Estaba vivito y coleando después de haber muerto Shakespeare. Pero si bien se mira, después de todo Shakespeare tampoco escribió en sus últimos 10 años.
se dedicó a litigar. El otro candidato es Christopher Marlowe, de quien hemos hablado aquí, que es el preferido del norteamericano Calvin Hoffman, que sostiene que efectivamente fue él Shakespeare. Este tiene una ventaja, que es un verdadero dramaturgo. Escribió y escribió muy bien. De él es aquel verso famoso que a veces recordamos: ven, dulce Helena, hacerme inmortal con un beso. Es uno de los autores de Fausto, además. Creo que por eso lo hemos recordado aquí. Hay otra frase que usted ha repetido con placer, que es aquella que dice: has cometido fornicación, pero eso fue hace mucho tiempo, en otro país, y además, muchacho, la chica ha muerto. La chica ha muerto. Hemos hablado de Marlowe, que murió. Este tiene otro defecto. Si Stanley murió demasiado tarde, este murió demasiado temprano. Lo liquidaron en una taberna en 1593, pero algunos dicen que no murió porque pesaban sobre él algunas sospechas. Se sospechaba que era ateo, que practicaba el satanismo, que conspiraba contra la reina, y en ese caso lo mejor que puede hacer un tipo es fingirse muerto, porque los finados en general no son perseguidos por la policía de Isabel II, de Inglaterra. Isabel II es la de ahora. Primera. Delia Bacon desarrolla después otra teoría que es muy interesante, que es que la noción del genio único debía sustituirse por la de un sindicato de escritores, comandado siempre por Bacon, que sería el autor en jefe, e integrado por un consejo de secretarios, donde figurarían el conde de Oxford, Walter Raleigh, el conde de Derby, Christopher Marlowe, el conde de Rutland, en ocasiones el propio Dr. Johnson, y una mujer que sería la encargada de dar perfil a los personajes femeninos, Lady Pembroke. Este grupo estaría formado por personas emparentadas todas con el gobierno, con la reina, con la policía y el servicio de propaganda de la reina, porque evidentemente Shakespeare, de esto hablaremos otro día, y podemos hablar incluso de cada una de estas cosas con mucho mayor detalle, pero bueno, no será hoy. Algún día hablaremos de cómo Shakespeare admiraba el orden constituido y en qué momento le toca vivir a Shakespeare, un momento en que Inglaterra pasa de ser una pequeña potencia, un pequeño país, donde el Renacimiento llega tarde, que estaba en plena Edad Media, después de la instalación de la dinastía Tudor, después de la Guerra de las Dos Rosas. Después de la Guerra de las Dos Rosas, que había deshecho el país. Bueno, el rey Enrique, y después Enrique VIII, el barba azul coronado, y el hijo Eduardo, y la hija María Tudor, e Isabel, que convierte, pero en una generación, al país en una gran potencia, por razones que no vienen al caso explicar. Pero bueno, parece que Shakespeare era un poeta oficial, lo cual podría llegar a granjearle la antipatía de aquellos que prefieren los malos poetas con tal de que sean opositores. Mire lo que me sucedía. Hasta aquí las cosas. Humildemente he tomado algunas notas, y en general todos estos argumentos que parecen muy bien acrisolados tienen alguna falla, y yo alguna vez he dicho que la falla hay que buscarla al principio. Cuando hay algo que parece indestructible, vayan bien al comienzo, porque ahí debe estar la trama. No lo busquen en un detalle del final. En las premisas y no en las conclusiones, dice usted. Al revés. Tiene que haber alguna petición de principio allí. Y yo creo que la petición de principio surge aquí. Dice: ¿cómo pudo disponer sin estudio del vocabulario más hermoso y variado de todos los tiempos? ¿Cómo pudo hablar de Venecia y de Navarra si no había ido nunca? Vamos, ¿cómo pudo saber tanto? Como se ha dicho ahí, ¿dónde está? De derecho, de historia romana, de estrategia, de navegación. Y yo dije, ¿tanto? En el Mercader de Venecia, las citas geográficas son dos. Se cita el Canal y el Rialto. Mi sobrino podía citar eso. Se me dirá, en aquel entonces no había cine. Bueno,
pero había almanaques y había manuales de divulgación igual que ahora. Vamos. No era necesario haber ido a Venecia para nombrar el canal. No hay ninguna otra cita, ni tiene nada que ver la geografía en aquella historia. Pero acerca de la erudición de Shakespeare en lo geográfico, en la Comedia de las Equivocaciones, cuya lectura recomiendo, Antífolo de Siracusa y el otro, es muy divertida. Sitúa a Padua en Lombardía, a la Bohemia al borde del mar, e imagina que Delfos es una isla rusa. Por otra parte, por ahí, esto no me consta, aparece Héctor citando a Aristóteles. Héctor, obviamente, es un personaje mítico de la guerra de Troya. ¿Cómo va a citar a Aristóteles, que vivió, póngale, 6 siglos después? 7. Ulises exclama amén. Era muy astuto, ¿no? Cleopatra usa corsé. ¿Eran necesarios conocimientos notables de derecho para escribir, por ejemplo, El Mercader de Venecia? No, en absoluto. Cualquiera que lea El Mercader de Venecia verá que incluso lo que se parece ahí a un juicio tiene del derecho una idea muy primitiva. Y lo que surge es una argucia, no un decreto o alguna cosa así, claro. Es una historia. De manera que un almanaque, un manual de divulgación pudo bastarle tranquilamente. La obra de Shakespeare efectivamente está llena de ignorancias, de dudas, de puntos débiles, de plagios. Es la obra de un primitivo, un hombre absolutamente genial, pero primitivo. Nada más lejano que un esteta, que un sabiondo como el Dr. Johnson. Eso es tan lejano de Shakespeare como puede serlo de los profetas, o de la Biblia. Ahí me parece que está la madre de Dorrego. Cuando dicen cómo un hombre sin muchos latines ni griegos pudo saber tanto de qué, de lo que sabía tanto, era de lo que efectivamente el Shakespeare de carne y hueso sí sabía, de teatro. Sabía de teatro. Estaba todo el día allí. Estaba todo el día allí. Y después de todo, remitámonos a Lugones, en su Galla Ciencia, un poema donde una mina le pregunta al poeta, pero ¿cómo habéis descrito tan bien la gallardía de las cortes? Pues señora, yo he sido rey. ¿Y cómo habréis dicho? Y yo he sido marino. El poeta ha sido todo, si es que ha sido poeta. Sin necesidad de seguir un curso de protocolo de las cortes, de historia de la navegación. No. Yo creo que sí hay algo raro con Shakespeare, pero de ahí a intentar demostraciones acerca de Marlowe, de Raleigh o de quien fuere, nada más que porque nos cuesta entender que un hombre sin haber salido de Oxford puede escribir El Mercader de Venecia, me parece un flojo comienzo. Ahora bien, algo raro debe haber, pero no está aquí. Seguro que no está aquí. Estos argumentos nos dan risa. ¿A quién dedicar, digo, este paseo no ya por la vida de Shakespeare, sino por aquellos que argumentaron que este hombre, este actor del Teatro del Globo, no había escrito nada? Es menester, Alejandro, que yo le dedique a usted este primer chiste tonto que voy a hacer porque creo que ha llegado el momento de hablar en castellanos. Y justamente, después aclararemos qué quiero decir con esto. Cada vez que aparece la vocación por sacarle la autoría de ciertas obras a una persona, a mí me vienen a la mente unas líneas de un tal William Shakespeare que dicen: "By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes". Lo siento en el escozor de los pulgares, algo malvado, alguna porquería se avecina. Entonces, creo que es necesario que dediquemos este primer tramo del programa a ciertas personas que han sabido pasar por encima de esto. Y pienso primero en el amigo Rostand, capaz de concebir un personaje como Cyrano de Bergerac, que hizo justamente de la cesión de la autoría de sus versos una verdadera virtud, quizás la más bella de las virtudes que puede tener alguien que se dedica a la creación de la poesía. Pienso en otro amigo, un muchacho Jorge de la parte de Palermo, que supo decir alguna vez que el mayor de los méritos al que podía aspirar un escritor era que alguna de sus frases se convirtiese justamente en algo, en un patrimonio popular, algo que uno pudiese usar sin saber quién coño la había escrito. Yupanqui decía eso también, que el destino más feliz de una copla era ser anónima.
Pienso después en otro amigo de este programa, en Chrétien de Troyes, y en los que lo precedieron y los que lo sucedieron, que alguna vez tomaron una historia como la saga de Arturo en homenaje de su patria y la reescribieron una vez tras otra, sabiendo que estaban haciendo su propia obra, pero que además estaban trabajando con un tesoro que era patrimonio de todos y jamás se preocuparon por esa historia de la originalidad. Y pienso también en nuestro amigo don Miguel de Cervantes, que alguna vez, aún inventando un género, supo reírse de cierto tipo de lugares semejantes a esto de los patrimonios. Por eso cada vez que uno escucha que alguien reivindica para sí la historia de una idea o que se queja porque alguien lo acusa de robar, digo, no podemos tener ante eso otra actitud que la de una risa, loca. Risa loca toca Horacio Salgán con Ubaldo de Lío, para Shakespeare y para todos aquellos que en lugar de preocuparse por quisquillosidades, crean. Risa loca.